apoyar el retraso del homenaje a quienes están llegando por congestión de tránsito, muy típica de cuando hay concierto aquí en nuestra vecindario. Pero para no penalizar a los cumplidos aquí, gracias por su presencia. Este es un día difícil de convocar, como todos sabemos, pero pues obviamente el convocante, Jesús Martín Barbero, pues es una persona no solamente muy admirada, sino muy querida entre nosotros, y por eso, claro, lo recibimos con mucho entusiasmo una vez más. Esta universidad ya se adelantó a este homenaje tan merecido que le ha hecho Cispal, cuyo director ha tenido la bondad de proporcionarnos esta ocasión, de que Jesús Martín Barbero se viera una vez más en este paradigma. Cispal estaba haciendo un homenaje al que nos adherimos. Nosotros adelantamos un poco, hace como 12 años, ¿no es cierto?, cuando te designamos profesor honorario de esta universidad. Bueno, bienvenido. Yo solo le paso la palabra a Pepe Lazo, porque creo que aquí todos tenemos una expectativa y es oír al man, ¿no es cierto? No, nosotros mismos. Bueno, los amigos, yo tampoco voy a decir mayor cosa. Para nosotros realmente es un honor tener aquí a Jesús, con quien nos une, como decía Rosana Remillo, no solo discusiones, complicidades, recorridos, mapas nocturnos y mapas diurnos, sino que nos ligan muchos afectos y algunos tiempos pasados que no sé si fueron mejores que los presentes. Y simplemente lo que quiero decirles es que ustedes conocen la enorme trayectoria de Jesús. Yo no me quiero detener en eso, sino simplemente darle la palabra, y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a decir que Jesús nos hable sobre lo que está pensando actualmente. Es un hombre que piensa y que no deja de pensar y de pensar el mundo y las circunstancias que vivimos. Estoy muy agradecido al señor rector y a mi amigo Pepe Lazo de invitarme a regresar a esta universidad, que fue durante mucho tiempo uno de los espacios más estimulantes para mi propia investigación, para mi trabajo. Desgraciadamente, los últimos 10, 12 años he estado con graves problemas de salud y me ha recortado enormemente las posibilidades de viajar. Pero no puedo venir a Quito sin venir a la Universidad Andina. Son muchos años de haber acompañado y de haberme sentido acompañado por amigos con los que hemos compartido batallas y luchas y proyectos. Bien, esta noche yo quisiera realmente que tuviéramos un mínimo de tiempo de conversación. Por razones varias, hasta ahora las dos conferencias que hice en Chepal y en la central fueron de esas que no hay tiempo para. Pero la verdad es que traigo una bomba. Te lo aviso. Porque es una cosa bien curiosa. Hace 6 meses, un amigo, gente aquí que también conocerá, Germán Rey, un amigo de muchos años, al que debo mucho también, es hoy el director de una institución única
en América Latina, porque los jesuitas de Bogotá, yo no sé con qué plata, pudieron construir y amoblar un edificio de 7 pisos con tecnología de punta, tanto de audio como de video. Tienen el mejor proyector de cine digital que se encontró en el mercado, ofreciendo servicios a las empresas privadas. Podrían ganar millones, pero Germán jugó un papel muy importante ahí, con el 20 y tantos % del tiempo dejando usar las tecnologías a gente que paga. El resto es para los estudiantes de la Javeriana y para la sociedad colombiana, para proyectos de sociedad colombiana. El video relato de los araucanos, de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que por primera vez no fueron solo hombres, llevaron una mujer, 6 hombres y una mujer, a experimentar con esa tecnología su capacidad de contar su propia vida, porque estaban hartos de antropólogos que acababan diciendo lo que los antropólogos saben y no lo que los indígenas sufren, creen y saben. Y yo fui sorprendido porque un festival internacional en Ciudad Bolívar, que es el ámbito de desplazamiento de toda Colombia, a donde ha llegado por lo menos el 40% de la guerra, está en Ciudad Bolívar. Tiene más de 1 millón de habitantes, ese barrio de invasión, como se llama en Colombia, y tiene un festival internacional con un título divino: Ojo al Sancocho. Pues el festival Ojo al Sancocho, yo me encontré, me invitaron a hacer de jurado en un festival y descubrí que realmente esta gente sabía de cine bastante más que yo. Y yo creía que había leído mucho, que había visto mucho cine, y me encontré a gente joven con una capacidad de saber lo que querían contar. Y entonces le dije a Germán, y los primeros usaron la última tecnología de video, fueron mis amigos del Festival Internacional de Ojo al Sancocho. Ellos dijeron muy claro, como me dijeron a mí: mire, el señor que inventó el cine era el dueño de un circo, el señor Méliès, y es verdad. O sea, los hermanos Lumière inventaron la técnica, pero pensar lo que se podía hacer en términos de lenguaje novísimo con esa técnica fue Méliès, y era el dueño de un circo. Entonces, el dueño de un circo inventó el lenguaje del cine, que no nos vengan los académicos a decir a nosotros qué es hacer cine. Entonces, esa posición yo dije: hermano, mira, hay que dejarles que vean que hagan lo que les dé la gana, y les dejo. ¿Por qué he hecho esta larga introducción? Porque en otra loquera de Germán ha hecho con la Secretaría de Educación de Bogotá el primer mapa de los colegios públicos, o sea, de lo que llaman en Colombia las escuelas, porque los colegios son los privados. Los que pensaban, y además los que lo escribían, pertenecían al mismo sexo. Y decidieron luchar con otras armas que las armas brujeriles y religiosas contra la inseguridad. Había que luchar contra la inseguridad. Y concibieron un sistema ya no de rezos y de relaciones con los dioses, sino concibieron el orden. El orden. O sea, sintieron que ya estaba bien de caos y que había que poner orden.
el mundo. Y la razón moderna es esto, dice Bauman. Atención, así como los griegos, estoy leyendo a Bauman, así como los griegos tuvieron en el centro el ser, o sea, el ser no era lo que se pensaba, era desde donde se pensaba. De ahí lo extraño que resultó que Heidegger volviera a poner en el eje de la mirada de la filosofía al ser en el siglo XX y además después de haber sido bastante cómplice de sus amigos nazis. El hecho es que los modernos decidieron ordenar el mundo, pero entonces el orden sustituyó al ser. El ser no era lo que se pensaba desde el ser, desde un pensamiento del ser, así como después hemos tenido muchos pensamientillos del hacer, del trabajar. No, el ser era el lugar desde el que se pensaba todo. Pues bien, el orden no fue el objeto del pensamiento, sino el lugar desde el que la razón pensó, la razón moderna pensó todo. El orden. Y el orden es clasificación y control. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Solo el orden racional, podía fundamentar una seguridad para ya la compleja vida de los seres humanos en Occidente. Entonces, la razón moderna fue un parteaguas que buscaba luchar contra todas las inseguridades. Y ahí es que termina su introducción Bauman y entra en el libro diciendo qué ha significado para Occidente que el orden, o sea, la razón moderna, sea todo lo contrario de la ambigüedad, de la heterogeneidad, de la diversidad, porque la cultura occidental no entiende que haya otras culturas realmente. Y lo que les dice es, o entran en la nuestra, o les acabamos, las desaparecemos, o se asimilan a nosotros, o se van al carajo, porque no tienen función, nos hacen inseguros, rodeados de gente que no piensa como nosotros, no siente como nosotros, no sueña como nosotros, no reza como nosotros. El mundo es muy inseguro. El mundo es muy inseguro. Y resulta que la razón moderna es la búsqueda de la seguridad. Entonces, la ambigüedad no cabe. Uno no puede estar y no estar. Yo no sé si ustedes lo saben, pero cuando Heidegger firmó, él como nuevo rector de la Universidad de Heidelberg, la expulsión del judío Husserl, su maestro, hay copias de los apuntes del discurso. Y el discurso fue, miren, el problema es que los judíos nunca son del todo de ningún sitio. Y así uno no puede convivir. Uno tiene que saber fiarse de los que tiene alrededor. Si yo no sé si eres o no eres, hoy necesitamos que sean alemanes, pero los judíos nunca van a ser del todo alemanes, porque ellos son otra cosa. Aquí está la razón moderna. Ya no la primera, la de los
rusonianos. No, la razón moderna pura y dura, que dice o es así o no es, para decirlo con palabras de los griegos. Bien, entonces resulta que esa razón está agotada. Esa razón, como ha escrito Milton Santos en el libro que se publicó a los 6 meses de morir. Milton Santos es el geógrafo político más importante de la historia, no solo de América Latina, posiblemente del mundo. Un marxista de raca mandaca que jamás fue dogmático. Es casi un oxímoron, pero perdón. Milton Santos se permitió decirnos en un libro que estaba terminando de hacer, y se murió antes de terminarlo, por una otra globalización, y que yo logré hacer publicar en castellano, traducirlo en el Comeniandes Bello en Bogotá, con la firma de su esposa, que nos autorizó a hacerlo. Milton Santos escribe en ese librito, atención, Occidente no sabe dónde está. Se cree que todavía es la razón hegemónica y no lo es. El entrecruce de cosmovisiones del mundo hoy pone en ridículo cada vez más a esta creencia absurda de la razón moderna occidental, de que ellos tienen la verdad, tienen la justicia y tienen el poder a la vez, las tres cosas. Y es muy difícil tener las tres. Es muy difícil tener la razón siendo el poder, y es mucho más difícil ser justo siendo irracional. Entonces, lo que nos encontramos es que hay un entrechoque de cosmovisiones que ponen seriamente en peligro la creencia occidental de que todo el resto o se asimila a nosotros o está contra nosotros. Esa razón no funciona. Y esa ha sido la razón antropológica de Occidente. Los conquistadores españoles llegaron con curas y frailes, pero la razón moderna llegó a África en el siglo XX con antropólogos que hicieron una función quizás más nefasta todavía, porque disponían de unos medios de coacción mucho más fuertes, incluso, que la de los misioneros. Hay que hacer una historia de la antropología occidental, de su papel en Asia y en África, para que pongamos un poquito en perspectiva histórica qué es lo que ha pasado en este planeta desde que Adán y Eva se sintieron libres de la protección divina, aunque tuvieran el problema de estar desnudos. Digo, el problema era para Dios, no para ellos. Esto me lleva, dando un brinco, pero las bombas son así, brincan, a la última vez que he escuchado a Rancière, por suerte, en el Museo Nacional de Bogotá, hace un par de años, una visita preciosa, facultades de arte de toda América Latina, de toda Sudamérica, sobre todo facultades
de arte de las universidades públicas, se pusieron de acuerdo, se contaron que llevaban a Rancière, arrancaba en Buenos Aires, seguía por Santiago, pasaba después a Lima y llegó a Bogotá así, y en Bogotá eran 4 universidades, 2 privadas, 2 públicas, las que lo llevaron. Fue realmente emocionante ver que las universidades se podían juntar. No siguen escatimándose los reconocimientos, sino que se reconocían y se juntaban para escuchar a un personaje que tiene un cierto pensamiento importante. Y la conferencia que hizo era la pregunta: ¿tiene sentido hoy? ¿Qué sentido le queda a la palabra emancipación? ¿Podemos decir que sigue siendo una idea, la emancipación? O sea, vació de sentido ya la emancipación. Y respondió lo siguiente. Dijo, mire, yo no le veo posibilidad a la emancipación humana, a que se llene otra vez de sentido, si no es denunciando la visión lineal, secuencial de la historia que proclaman hoy día en Occidente igual los cristianos que los ateos. Los unos con las leyes de la historia, que nunca existieron ni existirán, y los otros con la providencia divina. Saben para dónde vamos y nos lo cobran. Pues bien, es mentira. Yo recordé la carta de Merleau-Ponty a su ya casi ex amigo Sartre, cuando la invasión de los tanques soviéticos sobre Budapest, el año 56, en que Sartre le reprocha a Merleau-Ponty que no haya adherido al apoyo del ejército liberador soviético que viene a machacar a los capitalistas húngaros. Y Merleau-Ponty le responde, la historia es la entraña de la ambigüedad de lo humano. No puedo creer que tú creas que la historia tiene leyes. Lo cual le costó el regaño más impúdico de Simone de Beauvoir. Pueden leerlo, hay un libro de las cartas entre Merleau-Ponty y Simone de Beauvoir y pueden ver la soberbia de la señora Simone de Beauvoir frente a la posición equilibrada, sensata, no en el sentido pendejo de sensatez, en el sentido en que nuestros abuelos, al menos los míos, hablaban de sensatez en un pueblo de Castilla, que era otra cosa. Bien, entonces, lo que nos dijo fue, como la historia está en manos de los unos y de los otros, de los creyentes en Dios y de los creyentes en la razón, no nos queda sino los destiempos, los intertiempos, los intervalos. Que nadie piense en cambiar algo así, ya lo... No. Y entonces yo recordé un texto maravilloso, pionero, de Nery Richard, sobre los destiempos latinoamericanos. Si ha habido un continente que ha ido y ha vuelto a ir y se ha devuelto otra vez. Hemos hecho nuestra historia a la mitad de camino entre pequeñas regularidades y montones de irregularidades, de figuras tragicómicas,
nunca eran del todo cómicas ni trágicas. Los destiempos, los intervalos, los intertiempos. Les puedo decir que me sentí muy bien porque yo llevo años pidiéndole a mis amigos brasileños que hagan la teoría de las brechas. Ellos están hablando de las brechas desde hace mucho tiempo. Y es de que la lucha es horadar el muro, porque la razón moderna es un muro de acero forjado, requete, condensado. Pero hay brechas y uno puede ir horadando y romper. Esto fue lo que nos dijo. La emancipación es que los seres humanos estamos convencidos de que la pared tiene agujeros, tiene debilidades, tiene brechas, tiene lugares donde no cuajó el muro del todo. Y ahí estamos, peleando desde los intertiempos, desde los destiempos. O sea, cuando le va mal al capitalismo y cuando le va mal a la razón moderna, hay que saber y hay que estar atentos, porque ahí podríamos hacer cosas. Pero como no estamos, porque unos estamos con Dios y los otros con el otro, con la razón, ojalá fuera una razón dionisíaca, es bastante torpona y catequética. Y bien, la otra cara de la bomba. La verdad de este cuento, de que lo que cuentan son los destiempos, es lo que nos trae el mundo digital. Nada más y nada menos que la vuelta de la oralidad, pero en serio, la oralidad, un hipertexto, está 1000 veces más cerca de una conversación que de la página de un libro de izquierda a derecha y de arriba a abajo. ¿O no? Y hecho de una vez para siempre. El libro se cierra y se abre y permanece hasta la eternidad. Y la cultura letrada y la ciudad letrada, de la que nos habló Ángel Rama, ha utilizado la letra para humillar a los de la cultura oral, que son la inmensa mayoría de América Latina hoy, no antes de ayer, hoy. Porque nuestra escuela en América Latina no ha tenido una escritura unos pocos años, en tiempos de revolución en México, unos pocos años en tiempos de una escuela pública maravillosa en Argentina, de la cual ha escrito un capítulo maravilloso Beatriz Arlo, de cómo eran las maestras entre los años 20 y los 50 en Argentina. Las maestras. Yo estuve en un levantamiento del magisterio argentino y me invitaron con Tedesco, cuando todavía no era ministro, y de 1000 había 28 hombres y el resto mujeres. 970 y... Pues bien, como la historia iba para donde los unos y los otros creían, porque en el fondo las dos son fe. Y la fe es muy respetable, pero muy peligrosa. ¿Por qué? Porque hemos presenciado en la historia la tendencia de la fe de los que mandan, por supuesto, de los que tienen poder, al fanatismo. Claro, la fe fanática es... Pues bien, lo que estamos atravesando
es realmente el fin de una época, de una razón que imperaba en la medida en que o destruía o asimilaba las otras razones o los modos de razonar en este mundo. Y este hecho de que los maestros se pongan tan nerviosos con el chat, porque eso no es escritura. Pues claro que no la es, pendejo. Es oralidad transcrita. Y usted no tiene ni idea de lo que es eso. Porque o es escritura o es incultura. ¿O no? Yo estoy cansado de ver en Colombia las atrocidades de los maestros más lindos del mundo que utilizan la letra para acabar las malas costumbres de los miles de costeños que les ha tocado salir de una tierra caliente como el Caribe y llegar a Bogotá a vivir, pero ellos siguen siendo incómodos porque tienen una soledad obscena para los bogotanos. Pues estoy hablando de un amigo mío, psicólogo, que se fue a hacer su investigación de tesis en Ciudad Bolívar y se encontró una escuelita pequeñísima, pobrísima, maestro y maestra enseñando todo a todos, y la cantidad de costeños que no dejaban de hablar y no dejaban de moverse. Si en Bogotá hace mucho frío y la gente se está sentadita, tranquilita, ¿sí? Y no habla, porque hace más frío si tú abres la boca. Entonces, este hombre, pues estaba, este amigo mío, muy contento porque iba a poder hacer un experimento no solo psicológico, sino antropológico. ¿Qué pasaba con estos niños costeños en una escuela de maestros bogotanos, jóvenes los dos? Les digo, en unas condiciones de trabajo inmundas, pero ahí, así es Ciudad Bolívar. Y bien, hizo su primer estadía, su trabajo de campo, y volvió a los 6 meses. Y cuando volvió, se encontró a todos los niños, incluidos los costeños, calladitos, bien sentados, leyendo deletreadamente páginas de libros. Y él hizo una especie de conversatorio largo con los maestros y les dijo, ¿cómo lograron esta maravilla? ¿Cómo lograron que los costeños se estuvieran quietos, callados, buscaran las palabras exactas para decir las cosas cuando ellos tenían un vocabulario libertino muy rico? Ya no utilizaban una sola palabra costeña. Y los dos, el maestro y la maestra, le dijeron con un orgullo maravilloso, les pusimos a hablar como se escribe. Reaprendieron a hablar leyendo. Yo recordé a los famosos gramáticos del siglo XIX colombiano, que hicieron que quedara en la primera Constitución de Colombia que un ciudadano era el que tenía no solo bienes, un mínimo de propiedades, sino un mínimo de propiedad en el hablar. Y en Bogotá había que hablar como hablaban los madrileños. Así, sin más ni más, como los madrileños. Mejor dicho, su ideal, que hablaran como hablaba Cervantes. O sea, aprender a hablar castellano
no van a hablar como los andaluces que no saben hablar. Tienen que hablar como un castellano viejo, que esos son los que saben hablar. Este amigo hizo una tesis muy dura, pero muy serena, sobre la tragedia que significaba que lo único que habían logrado llevar con ellos estos niños, que era su cultura oral, riquísima, llena de relatos y llena de matices del lenguaje que no caben en el frío bogotano, porque necesitan calor para relajar el cuerpo y poder escupir esas palabras. Hizo una reflexión serena, pero maravillosa, de veras, y fue el que la puso en relación con los gramáticos del 19. O sea, los costeños vienen al fin al centro del poder de Bogotá, y mire para qué vienen, para robarles lo poco que tienen suyo, su cultura, su habla, su gestualidad, su facilidad para narrar. Los indígenas de Boyacá, como nuestro amigo Omar, que anduvo por aquí, que es un indígena de Boyacá, no tienen tanta facilidad para narrar, tienen facilidad para otras cosas. Pero los costeños sí. Voy cerrando. Aceptar que la historia no es lineal, que no sabemos para dónde va. Segundo, aceptar que hoy Occidente no tiene la hegemonía que cree tener. Que así como los de abajo les ha tocado simular que hacen lo que piden los de arriba. Pensemos en toda la historia de la relación de los indígenas de América Latina con los franciscanos y los dominicos y los primeros que entendieron que les estaban engañando, los jesuitas, y entonces se pusieron realmente del otro lado y lograron que los guaraníes compusieran una ópera y la cantaran, y la tenemos. Pero esto no se cuenta y esto no se... Los letrados, los literatos letrados, la música no les interesa, en el sentido en que la música en América es importantísima, porque los cuerpos son distintos, los ritmos son distintos, y por ahí pasa la cultura más primordial y por tanto más de fondo. Entonces, bienvenidos al caos. La razón occidental sigue simulando y, evidente, el mundo también sigue simulando que está asimilado. Pero las palabras de Milton Santos, el entrechoque de cosmovisiones va a ser cada vez más grande y la hegemonía occidental está bailando en una cuerda floja. Porque el todo o nada que pedían los nazis no es humano. No es humano. Y termino con esto. Bauman termina su reflexión diciendo: ¿y las ciencias sociales cuándo van a descubrir el principio de incertidumbre? Porque ya va siendo tiempo. Hubo un señor que descubrió el principio de incertidumbre en la física y en la química a comienzos del siglo XX. Pero las ciencias sociales nos han enterado de que el que mira, al mirar, está condicionando el movimiento de lo que mira.
Perdónenme que no haya hablado ni de comunicación ni cultura, pero les traje una pequeña bomba. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Creo que solamente con pocas palabras tuyas ya tenemos para mucho tiempo de seguir pensando y seguir reflexionando. Vamos a abrir el diálogo, algunas preguntas, y les ruego que sean breves para que haya un intercambio con Jesús. Un placer tenerlo aquí, maestro. Realmente fundamental ubicar los procesos de comunicación dentro de las mediaciones, ¿no? Y dentro de la cultura. Yo me pregunto, muchas veces se coloca la cultura de un lado y la política y la economía del otro, y podemos caer en una visión meramente culturalista que a la final no transforma nada, no es emancipadora, sobre lo que usted estaba hablando hace un momento, ¿no? Entonces, para esto tenemos que entender las dimensiones culturales, pero también las relaciones de poder. Y entonces, yo diría, no podemos entender los medios fuera de un sistema capitalista, ¿no? Que rige un sistema capitalista y además occidental, y absolutamente patriarcal. Me sorprende, por ejemplo, que en una mesa en donde usted comparte con otros importantes docentes e investigadores de la universidad no haya una sola mujer. Pero bueno, eso, ¿no? Ver qué usted piensa sobre ese asunto. Gracias. No, yo creo que lo ha dicho ella todo. Es bueno que escuchemos otras voces. El día miércoles en la CIESPAL usted lanzó otra bomba, que fue el tema de, no sé si lo repito igual, pero era algo así como que quienes piensan que los medios son el poder son de derecha. Quisiera que nos explicara un poco más sobre eso. Sí, yo sé que esa idea es muy ambigua y yo esa noche no lo maticé nada. Una cosa es que trabajen para el poder, otra cosa es que sean el poder. Lo voy a decir con la metáfora de una novela que ustedes conocen. La vida está en otra parte. El poder está en otra parte. Yo dudo mucho cuando la gente cree que sabe qué es el poder. Y me pongo muy cerca de un Michel de Foucault, que lo único que hizo fue bajarlo del trono donde creíamos que estaba para decir el poder vive diseminado en todos nosotros, porque el poder no es el que me pega el palo, es mi incapacidad de replicar y mi capacidad de complicidad. Y eso fue Gramsci, al que no cita mucho Foucault, pero sí lo cita. Que la dominación no es la relación entre una bota y una cucaracha. Es una relación de seducción y de complicidad. Eso lo escribió textualmente Gramsci. Es una relación mucho más compleja, mucho más opaca, mucho menos señalable con el dedo. Esta es mi visión. Y como
Y como lo que me dijo un joven gringo, lo he venido comprobando en la vida, por eso vuelvo y lo digo. La frase que él me dijo es: la gente que atribuye el poder a los medios, el poder es de derecha siempre. Y lo he podido confirmar, al menos en Colombia, y al menos en mis debates con la Universidad Nacional en Colombia, con la gente más de izquierda, que llegaron a creer que sacar 8 millones de colombianos a la calle habían sido los medios que le habían sacado. Y cuando yo le grité, ¿qué más quisieran ellos?, casi me disuelven. ¿Por qué? Porque millones de colombianos como yo tenemos amigos que han sido secuestrados, humillados, jóvenes profesores universitarios que cayeron por casualidad, sí, cayeron, y estuvieron 2 años allí, criminalmente presos, por ser nada, esperando la plata que dieran sus padres, que no tenían, la mayoría de ellos. Señoras y señores, yo dije la noche y lo vuelvo a decir, Uribe, este señor, no solo conservador, fascista, este señor es la otra cara de las FARC de hoy, no de las FARC de cuando yo llegué. Yo ya estaba en Colombia el año 64, cuando Tiro Fijo leyó su documento de que Marquetalia, El Pato y Guayabero eran territorios libres de América, y a mí me hicieron creer, yo no creo después que fuera así, pero que lo habían grabado y lo escuchamos en una gran asamblea en la Universidad Nacional de Bogotá el año 64. Una cosa era las FARC y el ELN el año 64, y hasta habían entrado los 70, y otra cosa son las FARC de hoy. Cada cual puede tener derecho a pensarlo con su cabeza lo que quiera. Yo estoy convencido de que las FARC han derechizado Colombia de la manera más bruta, porque tener que dedicar la mitad del presupuesto nacional a 500.000 de soldados es demasiado para un país de 40 millones. 500.000 de soldados. El negocio de los militares en la guerra colombiana, ¿quién pasa la cuenta? La educación, la salud, el mínimo de inversión en creatividad, en invención. Tenemos un Conciencias que es una porquería. Siempre es premiando politiquerías, no investigaciones serias. Clarísimo, alguna vez se equivocan. Y hablo porque he estado 8 años en Conciencias, en Ciencias Sociales. Y para Ciencias Sociales nos llegaban valiosos 30, 40 proyectos de 280 que llegaban y nos daban para poder ayudar 8, 10. Claro, es que sostener una guerra de 40 años, la más larga de la historia de este planeta, yo creo. 40 años de guerra, desde el 64, ha hecho que el ejército sea enorme. Y sepan hacer negocios. No digo más. Gracias. Buenas tardes, maestro. Una pregunta, digámoslo más bien una explicación. Usted había hablado respecto al tema de la parte de la oralidad de las tecnologías, pero ahora con el hipertexto, con la comunicación digital, cada pensamiento, cada sentimiento, cada palabra de hipertexto se convierte en mercancía de prácticamente los dueños de cada una de las redes sociales. Entonces, desde esa perspectiva, o en qué sentido esta oralidad transportada a los medios tecnológicos
no se transforma más bien en un medio de emancipación, sino más bien en contribuir a la acumulación primero del capital de los dueños de los medios tecnológicos y posteriormente también al hecho de que la vida de las personas, los sentimientos, pensamientos, también como relaciones sociales se vayan transformando y se vayan modificando en función de cómo la lógica del capital y del negocio de estos medios pues permiten que este tipo de fenómenos comunicacionales se desarrollen. No estoy de acuerdo. Estoy radicalmente en desacuerdo. O sea, priorizar en el hecho de que las mayorías, por primera vez en la historia, se puedan comunicar con el resto del mundo y decir que eso es cooptado por el capital, no entiendo. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Que el capital sabe 1000 veces más que nosotros para cooptar cualquier cosa es un hecho. Cualquier necesidad humana es cooptada. Cualquier genialidad humana es cooptada. Ok, pero ahora yo me monto en el tren de la Pulgarcita de Michel Serres, que no tiene nada que ver con el Pulgarcito del cuento de los hermanos Gulliver. La Pulgarcita son las muchachitas que con sus pulgares ya escriben y se escriben con sus amigas y con el mundo. En la investigación que yo hice en Guadalajara durante 2 años sobre cómo se comunicaban los adolescentes, me encontré que en la escuela era donde menos podían comunicarse, en la casa un poquito, en los cibercafés jugaban y hacían las tareas juntos, 4 y 5 muchachos. ¿Eso qué es? ¿Eso no es empoderarlos? ¿Eso no es empoderarse? ¿Utilizar la tecnología para poder ser ellos? ¿Por qué? Nos encontramos con la cosa más absurda del mundo. En el país más chauvinista de América Latina, y esto es un piropo que hago a mis amigos mexicanos, porque si hay un país al que yo le debo montones, incluso me ha acogido como exilado 3 años, pero ustedes pueden creer que en México la enseñanza o el aprendizaje del manejo básico de Internet y del computador se premiaba con un documento firmado por Bill Gates en las escuelas públicas de México, antes de ayer, en el 2003. Entonces, vamos por partes. Primero, ¿qué nos cuenta Pulgarcita? Pulgarcita nos cuenta que por primera vez los que solo saben hablar no saben escribir. Porque lo que aprendieron en la escuela fue hacer tareas. En ese pequeño encuentro al que yo fui invitado por Germán Rey de niños y maestras, uno de los jóvenes que estudiaba por su cuenta relaciones entre educación y nuevas tecnologías, dijo, realmente es triste que el único formato que conozcan la gente de secundaria sea el formato tarea. Me quedé, realmente, es esto. Escriben para hacer tareas, no para contarse. Y ahí sí que la modernidad tenía dimensiones liberadoras, por supuesto que las tenía. Hay una mujer, la única historiadora mujer realmente importante en Colombia, ya muy viejita, muriéndose de cáncer hoy. María Teresa Urín Capía ha escrito, si Colombia no ha tenido modernidad, sino tan tardía y tan despelucada, ha sido porque no hemos tenido sujeto moderno mínimo. El sujeto moderno es el que piensa con su cabeza. El sujeto moderno, occidental. Claro que sí. No estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de Oriente. Esto no es Oriente.
la nostalgia no nos va a servir de nada. Entonces, ¿qué dice Pulgarcita? Por primera vez las Pulgarcitas podemos hablar y ser escuchadas. Y en este momento hay Pulgarcitas que se hacen escuchar de su papá más por internet que en la casa. Pero es realidad, porque como escriben las adolescentes, no es precisamente una escritura literaria. Entonces, una a tu favor. En Europa han hecho una investigación sobre todo lo que antes ellos tenían que pagar en psicoanalistas, las agencias de publicidad. Las agencias de publicidad tenían necesidad de un psicoanalista porque una de las claves del negocio del capital son los adolescentes y las adolescentes. Entonces tenían que utilizar psicoanalistas para que le dijeran los cambios que estaban viviendo los adolescentes, lo cual es casi un oxímoron, porque un adolescente está cambiando todo el tiempo. Pero lo que descubrieron es que lo que antes rastreaban pagando psicoanalistas, ahora los adolescentes se lo regalan por millones todas las mañanas, le cuentan cómo se levantó, en qué estado de ánimo, cómo se siente y cómo se siente la amiga. O sea, le están regalando a las empresas de publicidad todo lo que la publicidad antes tenía que pagar, buscar cómo podía, tratar de entender los cambios de humor, los cambios de estilo. No, ahora se lo cuentan todo, sus gustos, sus disgustos. Ciertísimo, ciertísimo. Esto es un beneficio para el capital enorme. Pero, termino, Pulgarcita lo que nos cuenta también es lo siguiente. Al menos en Occidente, la oralidad y la incultura, e incluso era tan inculto que alguien de la cultura oral, que lo que sabía era hablar, era incapaz de hablar en público. Y eso yo lo he vivido en España y aquí. Cómo la gente sabia en cultura oral, como los viejos de mi pueblo, campesinos, que almorzaban con un pedazo de pan empapado de aguardiente y azúcar encima, 20 grados bajo cero en invierno, y no se quejaban. Y sabían contar su vida. Y un día yo les dije, cuando ya ascendí en la escala de Trada, oye, ¿y por qué no me dejan que escribamos aquí? ¿Escribimos? Me dijeron, está loco. Nosotros no sabemos escribir. ¿Pero ustedes aprendieron en la escuela? No. Como para escribir a mi hijo cuando se fue al servicio militar, hasta escribimos 2 veces. Esto estoy diciendo. La palabra oral hoy cuenta. Sí. Y la expresión de la Pulgarcita de Michel Serres es, pero como son muchas voces que se entrecruzan, producen ruido. Y el ruido tiene 2 caras. Uno es que el ruido hecho para que los que tienen el poder no hablen es un ruido valioso. Pero con lo que termina Pulgarcita es, atención, si lo que estamos oyendo es la voz de los que no hemos oído nunca, porque no se atrevieron a hablar y no sabían escribir, entonces lo genial es que estamos empezando a oír el ruido del mundo. Y el mundo existe tanto como el poder. El mundo también existe. Y quien me enseñó que existía el mundo fue Milton Santos. Lean los 4 libros que tiene sobre el espacio.
No sé si saben quién es Milton Santos. Pero Milton Santos, un negro geógrafo político brasileño, dedicó su vida, como buen geógrafo, a estudiar el espacio, pero no el espacio de los planetas, el espacio de los seres humanos. Y una de las cosas que le oí decir en una conferencia en Sao Paulo fue: oiga, ahora los maestros se quejan de que las dos asignaturas que menos aceptan los estudiantes adolescentes son la historia y la geografía. Y nos dijo, pero no se han enterado que la historia no se puede seguir contando de atrás para adelante. Hay que poner en historia el presente de los adolescentes. Si ustedes no saben poner su presente en historia, váyanse al carajo, no entienden nada, dedíquense a otra cosa. Y la geografía, pero si ellos saben montones de geografía, pero lo que no se saben es de memoria las capitales, los nombres de las capitales de África. ¿Y por qué hay que aprendérselo de memoria en línea? Esta es mi respuesta. Yo no te negaré nunca que el capital sabe cooptar todo lo que hacemos y lo que padecemos, no solo lo que hacemos, lo que sufrimos también, eso es verdad. Pero de eso a que llamarlo cooptación por el capital me haga entender lo que está pasando en este mundo en el ámbito de la oralidad hoy, no te acepto. Creo que la cosa es bastante más compleja, o por lo menos complicada. Bueno, buenas noches, maestro. Pues para mí un honor poder dirigirme a todos ustedes y en especial a usted. Bueno, la siguiente pregunta que quisiera plantearle, voy a ubicarla en el contexto ocularcéntrico, porque para mí es interesante entender cómo se va desarrollando actualmente el dominio de la imagen frente a otro tipo de percepciones. En este sentido, se habla que el ojo se comió a la mente y que es la imagen la que va predominando sobre otras instancias. En este sentido, y hablando de la riqueza, de la oralidad que usted planteó, para mí es interesante conocer su pensamiento en cuanto a si la imagen es la que organiza a la oralidad, a la palabra, o es la palabra que a través de su expresión es la que va organizando a la imagen a través de la otorgación de sentidos, de semántica. ¿Por qué planteo esto? Porque si hablamos que el imago mundi es el que está predominando y es el que nos determina cómo hay que ir viendo el mundo, entendiendo el mundo desde la proyección de millones de imágenes que nos reflejan una realidad construida en otras instancias, o es la palabra que nos sirve como medio tal vez de resistencia y de decir no todo lo que se ve es lo que es, sino más bien es otros tipos de percepciones las que a través de la oralidad son las que nos van permitiendo percibir el mundo. ¿Por qué hablo de esto? Porque en el caso de las personas no videntes, la imagen como tal no cuenta, sino son otras percepciones como la olfativa, la gustativa, la auditiva, la táctil, las que nos van diciendo después, expresarlo en palabras, diciendo, este es el mundo. Entonces, no sé si es la imagen la que domina la palabra o la palabra es la que domina la imagen, o cómo sería la relación o la construcción entre estas dos instancias. Creo que el problema de fondo que planteas es la vieja creencia, sobre todo del mundo cristiano, católico, porque es el que nos toca a nosotros de cerca, de que algún tipo de objeto de los sentidos domine la razón, domine a la mente. Tuvimos que esperar
mitad del siglo XX para que una psiquiatría heterodoxa empezara a tratar a los locos no como estúpidos, sino como diferentes, seres humanos diferentes, porque hay no pocos que nacieron locos, no es que se volvieron locos, nacieron locos. Y digo, tuvimos que esperar a la antipsiquiatría, en buena parte italiana, la más fina fue la italiana, a mi parecer, que planteó otra mirada sobre la gente que no razona como se razona en general. Digo esto porque venimos de una cultura ancestral que le ha tenido miedo a la imagen, que no tiene nada que ver con el gesto de Lutero, porque lo que Lutero quería dejar fuera era justamente la manipulación de las imágenes, manteniendo a los creyentes en un nivel de inferioridad mental. Era superchería. Y yo creo que la Iglesia tiene unas contradicciones terribles en ese aspecto, porque continuó con las imágenes, pero en las escuelas el cura era el primero en ver los libros, y todos los libros que yo leí de niño, debajo de cada imagen, claro, yo nací en la guerra y viví el franquismo en serio, debajo de cada imagen, mira que estábamos cansados de ver a Isabel la Católica en miles de imágenes. Pues debajo de la imagen de Isabel la Católica, en mi librito había Isabel la Católica. O sea, no podíamos ver la imagen sin que la letra nos dijera qué es lo que había que ver. Pánico a las imágenes, porque las imágenes movilizaban un sensorium peligroso. Entonces, primero venimos de una cultura que en el ámbito protestante, para luchar contra la superchería que realmente había en el mundo católico, anda que los miles de santos que no existieron, y ahora volvieron a inventar montones de santos. Muy curioso. El concilio acabó con un montón de santos y de supercherías, y después ahora nos la vuelven a poner. Bueno, contradicciones tiene la historia. La imagen hoy de la que tú hablas está compitiendo realmente, porque ya no es solo la imagen representativa de acontecimientos, figuras, personalidades, son imágenes de muchos tipos, de muchas maneras. Por ejemplo, un ejemplo que yo no aguanto, no resisto, es esta obsesión por los zombies de las series gringas. No puedo, paso, simplemente. O sea, esta destrucción del rostro y esta destrucción del cuerpo y este enorme éxito de las calaveras. Oye, hay calaveras en todo. No ofrezco ninguna interpretación, simplemente lo que veo que no me gusta. A mí, porque soy un atrasado ya viejo. La imagen, decir imagen hoy, tú sabes que es decir muchas cosas. No es decir solo imagen de representación, como fue en gran parte la imagen pictórica, como fue hasta la modernidad tardía. Entonces, hoy la imagen tiene que ver con figuras. Ese concepto clave
que le debemos en un desarrollo espléndido a Lyotard, Discurso Figura, un texto que yo veo poco por América Latina y realmente es un texto clave para América Latina porque nosotros somos bastante iconofílicos y me parece muy bien. Hemos reivindicado la imagen en muchos sentidos, desde los tamaños de las imágenes, en las pirámides tanto del norte como del sur. Hoy la imagen es otra cosa, es una figuración y por tanto está en una relación con la letra más que con la realidad. Porque yo diría que la imagen es cada vez más cargada de concepto, o al menos de una cierta conceptualidad. Entonces, el miedo a las imágenes sigue muy presente. Los gringos son de matriz protestante, anti-imagen, en el plano religioso, pero si hay un plano importante en Estados Unidos es el plano religioso, para el bien y para el mal. Son profundamente religiosos los gringos, tanto más que los latinoamericanos. Hemos automaldecido muchas veces por esas cosas. En este momento no es una dominancia de la imagen sobre la letra o de la palabra sobre la imagen y la letra. Lo que asistimos es a un desbaratamiento, a un desdibujamiento de las fronteras entre ellos, entre esos lenguajes, entre esos idiomas, con relaciones en las que una vez domina lo uno y otras veces lo otro. Y esto, si lo quieren ver clarísimo, es el arte de los últimos 30, 40 años. Porque cada vez hay más palabras escritas de manera que no se lea como letra, sino como voz en el arte. Es meter la voz en la imagen. Entonces no creo que el tema sea cómo dominan unas sobre otras, sino estamos asistiendo a una reconfiguración de lenguajes. Hay una fuerte reconfiguración. Repito, la entrada de la oralidad está desajustando muchas cosas, porque cada vez hay más novelas escritas como se habla. Es un hecho. Yo, que no he tenido muchas relaciones con la literatura formal, fui solicitado por una amiga latinoamericana, chicana, novelista, para que prologara un libro de escritoras latinoamericanas en Estados Unidos y en Inglaterra que están viendo unas relaciones entre oralidad e hipertextualidad fuertísimas. Y están transformando los modos de narrar y me pidieron que yo hiciera una introducción y me la vi muy difícil porque realmente primero eran mujeres a las que se les ocurrió que se podían narrar de otra manera y que hay en el relato, en términos de Walter Benjamin, una oralidad originaria que es preciosa y que se había perdido con la novela, porque la novela, dice Benjamin, es el individuo en su soledad. Es otra cosa, ¿sí? Mientras la oralidad es pública, la novela es privada. Entonces, digo, no creo que haya que plantearse en términos de dominios, porque los que lo plantean en términos de dominios o son del ámbito religioso
o son de un ámbito académico anacrónico. Lo que vemos es una reconfiguración de los lenguajes que cada vez buscan potenciarse con los otros lenguajes y, por tanto, nos plantean serios problemas para entender de qué hablan. Es cierto, es cierto. Me interesa saber cuál es su criterio sobre los medios públicos, tomando en cuenta la relación del discurso del poder, porque en el país tenemos un gobierno que habla de medios públicos, pero tiene medios gubernamentales y tiene más de 20 medios confiscados. ¿Cuál es su concepto sobre medios públicos? Llevo muchos años tratando de pensando lo público y si hay un concepto político que ha sido enormemente renovador, es el concepto de lo público. Sobre todo a partir, para mí, de la manera como lo entendió Hannah Arendt. En América Latina, la historia de lo público es su confusión con lo estatal. Tanto la derecha como la izquierda identificó lo público con lo estatal. Y el Estado estaba muy contento. No solo tranquilo, sino contento. Yo tengo una anécdota que he contado en muchos sitios, no sé si aquí alguna vez la conté y hay alguien de los que me oyó. Cada vez que entraba la policía en la Universidad del Valle, los de comunicación teníamos las aulas en el segundo piso, sacaban los pupitres, los enredaban en las escaleras para que la policía no subiera. Al día siguiente, porque salíamos corriendo por los cañaduzales para que la policía no nos golpeara, porque era muy bestia, hay que reconocerlo, y rompían los tubos de ensayo y hacían bestialidades. O sea, tenía sentido no dejarlo subir. Tenía sentido no dejarlo subir, porque estábamos de prestado, las humanidades estábamos de prestado en la Facultad de Ciencias, en el edificio de la Facultad de Ciencias, hasta que construyeron unos edificios para las humanidades. Bueno, el hecho es que al día siguiente la mitad de los pupitres no existían y entonces, ¿dónde se sentaban los alumnos? Entonces yo gritaba una vez tras otra: ¡desgraciados! ¿Y ahora cómo hacemos? ¡Que el Estado ponga más pupitres! Yo decía: grandes pendejos, ¿ustedes creen que el Estado está pensando en ustedes y en sus pupitres? Nos vamos a pasar meses con pupitres cojos, sin brazo, no pueden escribir, tienen que escribir las piernas. Bueno. O sea, desde los estudiantes más jovencitos identificaban lo público, porque yo decía, pero los pupitres son nuestros, somos nosotros los que los usamos. ¿Al Estado qué diablos les importan los pupitres? Entonces, hay un texto clave de un politólogo clave nuestro, latinoamericano, aunque fuera de origen alemán, Norbert Lehner, ha escrito sobre lo público. Un libro con un título divino: Los patios interiores de la democracia. Fue uno de sus primeros libros. Se lo recomiendo. Lean Los patios interiores de la democracia, de Norbert Lehner, para que tengan una lectura de lo público contemporánea, y se nos murió muy joven. Hannah Arendt plantea que lo público es el lugar de compenetración y conflicto entre Estado y sociedad. El Estado es homogéneo y debe serlo. ¿Por qué? Porque la ley debe ser la misma para todos. Y esa igualdad ante la ley
es una cierta homogenización. Tú puedes ser alto, bajito, mujer, hombre, trans. Para el Estado eres igual. Entonces hay una homogenización en positivo, que es la tarea del Estado. Pero la sociedad, toda sociedad, es diversa, y la nuestra es más. Y la contemporánea es más. Por más que digan que nos estamos haciendo, mentira. La diversidad ha crecido hasta en Occidente, mal que le pesa a todos los inquisidores que en el mundo ha habido. Entonces, una sociedad heterogénea, hombres, mujeres, niños, viejos, musulmanes, cristianos, protestantes, católicos, negros, blancos, indígenas. La sociedad es un batiburrillo bien fregado, bien complicado. El lugar en que se tocan la heterogeneidad de la sociedad con la homogeneidad del Estado, eso es el lugar de lo público. O sea, lo común es que lo homogenizador exista y lo heterogeneizador también. Y lo público es esa contextura inestable, tremendamente inestable, porque unas veces va a predominar un Estado que se apoya en la legitimidad de la igualdad, no para igualar, sino para desigualar y preferir y separar. Y al revés, nuestros estados han tenido muy poca capacidad de apreciar y valorar la riqueza de la diversidad. Ahora, también le digo una frase que le escuché, y ahora interpelándome a mí, a un politólogo formidable, que fue Oscar Landi, argentino. Hablando de estos temas, una vez en público, le dijo al público, ¿cuánta capacidad de heterogeneidad cabe en un Estado antes de que se rompa? Una pregunta de fondo. ¿Cuánta heterogeneidad puede mantener junto un Estado democrático sin romperse, sin degradarse el propio Estado? ¿Sí? Yo creo que esto es cierto. Entonces, a partir de esa noción de lo público, yo diría que hoy lo público, en función de todo lo que hemos hablado, tiene que ver con que haya cada vez más gente con voz propia, con escritura propia, con modos propios de decir lo que vive y lo que quiere y lo que necesita y lo que le gusta. O sea, si hay democracia en lo público, es multiplicando las voces, las escrituras, los modos de pensar el país, los modos de quererlo. Porque no hay un solo modo de pensarlo, no hay un solo modo de quererlo. Hay muchas maneras de quererlo, hay muchas maneras de pensarlo. Entonces, yo hago la lista de siempre. ¿Cómo tiene que ser la televisión? Donde haya viejos, adolescentes, montones de mujeres, montones de homosexuales, de lesbianas, de transexuales, de negros, de blancos, de cobrizos. Eso es democracia. Para mí no hay otra democracia que la multiplicidad de voces. Lo demás son cuentos. Todo lo que restrinja la diversidad de voces en el debate nacional es antidemocrático. Y por tanto lo público no puede ser lo estatal, y menos lo
lo del gobierno. Lo público es de la sociedad, no del Estado solo. Entonces, ahí siempre habrá, y les digo, lean a Hannah Arendt, ahí siempre habrá un lugar crítico y momentos críticos, porque no es fácil saber hasta qué punto la libertad está trabajando en función de la libertad de los demás o de unos pocos. Y eso no es fácil nombrarlo y figurarlo. Muchísimas gracias a Jesús por su intervención. Podíamos quedarnos horas y horas hablando y dialogando con él, pero como no es posible, les invitamos a tomar un canelazo en la parte de abajo.